Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en un monstruo. Goku X Jujutsu Kaisen, capítulo 2. Apoteosis del antiguo y conflicto laboral. No, tal vez esto era lo correcto, tal vez, todo lo que ahora ocurría, era la oportunidad que Dios le ofrecía para poner punto a su miseria, un destino miserable, para alguien miserable. ¿Por qué? Era la duda que anteriormente afligía su conciencia, luego de ser tomada a la fuerza por aquellos hombres repugnantes, usado todo el remanente de su fuerza en intentar zafarse de sus manos, ahora yacía inservible, atada por cuerdas que restringían su movilidad y le hacían prisionera. ¿Qué había hecho ella para merecer tal cosa? La razón fue flotante en el espacio, ahora tan solo era un juguete para esos hombres, quienes en su presencia, compartían charlas desagradables sobre su cuerpo, carentes de vergüenza o moral hacia su persona. ¿Pero qué ha de saber una niña como ella? Después de todo, su hogar, si así se podía llamar, no aguardaba diferencia respecto a su ahora presente, su padre le esperaría para propinarle una paliza y hacerle recordar que ella era el motivo de toda su ruina. Entonces, ni aunque supiera el porqué, si en verdad era alguien tan horrible como se decía, tal vez esto era lo que alguien como ella se merece. ¿Quién crees que comprará a la mocosa? Habló en indagación uno de los hombres reunidos junto a la hoguera, observando con una mirada perversa a aquella niña, que horrorizada, permanecía en la pared fría del callejón estrecho, orando por la misericordia de aquel tipo. El pavor se apoderó de su ser cuando conectó miradas con el hombre, incapaz de hacer más, dejó ir un pequeño chillido al momento que aquel detestable tipo estiró su mano hacia su cuerpo y la tocó. Para su desgracia, tanto sus brazos como piernas permanecieron inamovibles. Su cuerpo se tensó en rechazo al estímulo que aquella persona le estaba imponiendo, no pudo oponerse a conceder los deseos del hombre por más que trató, solo alcanzó a cerrar los ojos con fuerza en un intento inútil de mermar el horrible acto que se estaba cometiendo sin su consentimiento. Ya basta, no toques la mercancía, imbécil. Demandó quien parecía ser el líder del grupo, reprendiendo a su cómplice con un tirón de hombro, apartando su rostro enrojecido de la niña. Bien, bien. Es solo que me parece un desperdicio de tiempo no divertirnos un rato, ¿no crees que nos lo merecemos? Reprochó el susodicho, relamiendo sus labios hacia la niña en un gesto desagradable. Ya te lo dije, venderemos a la mocosa al mercado negro, de seguro un depravado como tú la querrá a un buen precio. Replicó molesto el líder, sin embargo otro de los hombres presentes pareció ignorar sus órdenes cuando se acercó a la niña. Por favor, de aquí a que compren a esta puta falta mucho tiempo, por ahora podemos mostrarle cómo debe actuar antes de que se convierta en una perra. Refutó el anterior mencionado, aclamando sus palabras con el desenvaine de su cuchillo, cuyo filo se postró delante de la niña atemorizada. El cálido aliento de la muerte acariciaba su cuello, el final aguardaba inevitable delante de sus ojos, casi que de forma burlona el destino le entregaba un último vistazo de su miserable expresión en el reflejo de aquella cuchilla. Así era como todo acabaría. Ahora más que nunca fue que se lamentó de su existencia, si tan solo no hubiera nacido aquí la historia pudo haber sido diferente. Pero era inútil, tanto como sus lágrimas que se desbordaban con un sollozo mudo. El hombre, quien delante de la niña se levantaba, se regocijó de aquella expresión lamentable, su miseria era su disfrute, y expresó una sonrisa de satisfacción por ello. Inquieto por saciar sus deseos carnales, se abalanzó con ímpetu sobre la pequeña, y con la ayuda de su arma se abrió paso a su cuerpo de infante, cortando la vestimenta que lo ocultaba y exponiéndola al aire templado. Intentando patalear, ella se echó hacia atrás hasta golpear el concreto sólido del muro, cuando más necesitó gritar, no pudo hacerlo, expresar su descontento se le había sido negado por aquella tela que obstruía su habla, no había salvación para aquellos hombres.
Sí, así es, porque aunque uno previese con claridad cómo la inminente condena recaería por sobre la niña en total falta de esperanza, había un factor decisivo, algo más, que se ha estado omitiendo desde el minuto cero, y a lo que ella tuvo la desdicha de presenciar en primera fila. No les recomiendo quedarse aquí, solo si no quieren morir. Una voz resonó aburrida, cerca, proviniendo de la tiniebla circundante a la hoguera, alarmando por consiguiente a aquellos matones, especialmente a quien previo atormentaba a la niña, y que ahora le tenía a escasos centímetros. De repente, la figura fantasmagórica del Saiyajin apareció de forma espontánea, o tal vez no, tal vez él ya se asentaba allí desde hace mucho antes. La realidad era que fue imposible afirmar la una o la otra cosa, porque ninguno de los concurrentes se había percatado de su existencia hasta que hizo presente su voz. ¿Quién diablos eres tú?, vociferó el torturador de la infante, visiblemente exaltado por la repentina aparición del Saiyajin. Sus demás cómplices no tardaron en ejecutar su accionar, ya que fue solo cuestión de instantes el momento en que Goku se convirtió en blanco de cañón, aunque no se le vio inmutarse en lo absoluto por ello. Este lugar resguarda miseria. Óiganme, ¿acaso ustedes son capaces de verlos? Sereno cuestionó el Saiyajin, admirando la caída del crepúsculo mientras reposaba en el concreto adyacente al rincón, sentado, como si uno más del grupo se tratase, ignorando de todas las formas posibles las amenazas de los hombres que exigían demandas. La niña le escuchó desconcertada, para nada halló sentido a sus insinuaciones, aunque eso no le importó, usaría la distracción generada como medio de escape. Si tenía un poco de suerte lograría arrastrarse hasta el exterior del callejón, y quizás alguien iría a socorrerla. No obstante, fue detenida en seco por el sonido de la bala, que le paralizó y le dejó en shock. A su lado yació Goku, que de puro milagro salió ileso de la bala que por nada y le rozaba la mejilla. Aunque por supuesto que nada de eso le supuso a Goku inconveniencia, más bien, era como si hubiera previsto de antemano la trayectoria de aquel disparo, sabiendo perfectamente el resultado final. Su vista aún se mantuvo postrada en el cielo, sin molestarse siquiera en reaccionar al sonido estrepitoso que generó la reacción de la pólvora. Bajo el ocular ajeno, Goku parecía encontrar más importante la belleza del cielo que su propia vida. Aquello dejó un mal sabor de boca en los presentes, porque fue un mal augurio. Te crees muy genial, ¿verdad? Veremos si todavía puede serlo cuando te vuele los sesos. El líder declaró agraviado, sus dientes rechinaron mientras hacía girar el barril de su pistola, alistando el siguiente proyectil en dirección del Saiyajin. Responde, ¿qué diablos estás haciendo aquí? ¿Quieres que dispare a tu cabeza esta vez? El líder exclamó con voz alta, mas su tono fue endeble, porque no consiguió ocultar los leves jadeos que dejaba ir al momento que se expresaba. Todos exceptuando a Goku se vieron en conflicto, sus seguidores parecían entender hasta cierto punto las consecuencias que podrían acarrear las acciones de su líder y mostraron preocupación. Y la niña no se atrevió a mover un solo músculo, porque aunque la amenaza era dirigida a Goku, temía el riesgo que implicaba escapar, aunque tampoco es que pudiese hacerlo. Después de todo, ella estaba ubicada en el foco junto al Saiyajin, cuyas intenciones fueron un misterio que no estuvo dispuesta a apostar por. Por excelencia todo era caos. Resultaba curioso como de algo tan pequeño nacía otra cosa mucho más colosal, pero era de esperarse, pues ese es el destino que carga el guerrero Saiyajin. A donde sea que vaya él regará el caos, estaba declarado en aquella marca impregnada en la carne de su nuca. El sigilo del dios profano, amo de los corderos negros y soberano de los corderos blancos, aquel quien antaño acunó la oscuridad primordial del mundo. Yo no los puedo ver, ¿saben? Goku comentó de forma casual, inquietamente ajeno a todos, haciendo hincapié a sus anteriores palabras que fueron tomadas por todos como estupideces sin sentido aparente, pero que por alguna razón, ahora todos le escuchaban. Pero, sí puedo sentirlos, ¿y qué creen? Ahora mismo, ellos están con nosotros. Habló el Saiyajin en un susurro presagioso, advirtiendo algo que próximo se avecinaría. Aquellos matones, hartos del parloteo del Saiyajin, asintieron en señal a su líder que recibiendo el mensaje, colocó el cañón de la pistola en la frente de Goku. La expresión del Saiyajin se ocultó detrás de un semblante oscuro, solo siendo visible aquel ojo que aún seguía poseyendo.
En su nuca, un intenso ardor se manifestó de la nada, al punto que la marca que yacía inscrita en su piel comenzó a desbordar su propia sangre, anunciando el inicio de las pesadillas. Pues me alegro por ti, puto loco de... Sus palabras fueron cortadas junto con su accionar, el responsable de ello fue un apéndice negro, que brotó de lo oscuro y le penetró la parte posterior de la cabeza hasta la frente. Los matones al igual que la niña se congelaron bajo sus pies, con la vista fija en el suceso paranormal que se desató ante todos, incapaces de maniobrar palabras o gestos. Aquel cuerpo fue arrastrado hasta la penumbra que provino aquella extremidad, desapareciendo en ese abismo donde el silencio era opacado por un sonido escurridizo y distorsionado. Segundos después, un ser grotesco regurgitó de aquella ausencia de luz, alto y de complexión delgada, las partes en donde deberían existir extremidades humanas era reemplazado por largos apéndices afilados, usados instantes atrás para el asesinato del difunto líder de matones. Goku, aún sentado en el pavimento, observó la escena con una sonrisa tenue y maliciosa, podría decirse que veía al culpable de aquel acto, ya que aunque su visión no percibió nada, sus demás sentidos complementaron esa carencia y le revelaron el peligro, cosa que para el infortunio de aquellos hombres, no fue igual, y retrocedieron con pasos temblorosos, sin tiempo para cuestionarse la causa de la abertura que apareció sin explicación en la cabeza del fallecido. Inerte, la infante se mantuvo en posición, más allá de la soga atada a sus extremidades, parecía ser otra cosa lo que la estaba privando de moverse. El Saiyajin le observó desde su rabillo, percatándose de aquel peculiar comportamiento, como si de haberse vuelto loca se tratase, ya que bajo el juicio de su óptica, el sitio que la niña apuntaba con la mirada era nada, el espacio vacío al que una vez yació parado un hombre. Pero, por supuesto que no era así, aquellos cuya estructura carezca de los requisitos de un hechicero, nunca podrán avistar el semejante monstruo que se alzaba delante. Con un accionar faltante de interés, la criatura de aspecto famélico desplegó un leve vistazo a la pupila de aquella niña, todo para posteriori, ignorarla completamente, tomando como objetivo único el paradero del Saiyajin, a quien se dirigió con lentitud. ¿Qué fue eso?, musitó uno de tantos, sus palabras casi incomprensibles, pues fue más tartamudeo que habla. ¿Qué diablos has hecho, maldito?, gritó el mismo susodicho, realizando un disparo allí mismo, preso de aquella angustia que lo ahogaba en desesperación, y también en estupor, pues ante lo imposible. Goku detuvo la bala en sus dedos. La pequeña chapa abollada, antiguamente proyectil, cayó frente a todos al suelo en un eco interminable, aturdidor que a modo de condena, marcó un antes y después en los hombres, porque era a partir de ahora que las cosas acabarían para ellos. Sin ofrecer tregua a comprender o procesar lo recién sucedido, fugaz, el Saiyajin se levantó hasta estar frente a quien debió haber sido su verdugo, en el acto robando de él dicho título, exactamente tras empujarle hacia las fauces del espíritu maldito. Sin rechistar y asistido de sus extremidades, aquel esperpento comenzó a moler su cuerpo entero en una masa grotesca de carne que estalló en vísceras y sangre. Arrojado como basura, el cadáver irreconocible se estrelló al centro de un muro cercano, sin valor alguno para el ejecutor, un obstáculo insignificante interponiéndose en su camino, a su meta. La niña jadeó pesadamente, con dificultad frente a la crudeza que se le era derramada, una severa distinción a la actitud pésima del Saiyajin, quien solo sonreía de forma ruin, desenfundando su báculo en conjunto, la absolutez del horror contra el pan de cada día. Izquierda y derecha, arriba y abajo, a donde sea que mirase, ahora solo habían monstruos. Fue en un instante efímero casi, únicamente requirió de un parpadeo y el mundo que ella conocía cambió totalmente ante sus ojos, ella y el Saiyajin un vestigio perdido de él. Los otros ya han sido devorados desde que abrió los párpados, tuvo suerte de estar atrás cuando todo cambió, pero de nada servía, porque después de aquel Saiyajin seguiría su turno. Para morir. Seguiría su turno, ¿verdad? No. Nunca jamás.
El que aquello ocurra no es admisible bajo su presencia, puede que para los que le desconocen les parezca imposible, es normal, después de todo, su historia no se cuenta ni se canta, pero incluso así, él sigue siendo parte de este mundo, y por eso es que, hasta que su cuerpo no se pudra, proclamará hasta la última gota de vida que perdure en aquellos que antaño arrebataron todo de él. Aún con la vigencia del aquel ardor en su nuca, el Saiyajin reveló el báculo que dormía oculto debajo de sus ropajes negros, ondulantes a la merced del viento, sobrios. La niña le miró desde atrás, su corazón aterrado no le permitió pensar debidamente, pero todavía así, ella juró en aquel día que aquel hombre fue más terrorífico que esos monstruos. No la hay. Balbuceó el Saiyajin, su proclamo carente de respuesta recíproca, allí solo se oía la saliva y jadeos distorsionados de las bestias, aunque la niña sí le escuchó perfectamente, y podría decirse que fue a partir de ahí donde obtuvo una comprensión mayor de Goku, seguramente la única en la Tierra con aquel conocimiento. No existe manera en que yo me vaya de aquí y que ustedes sigan con vida. Volvió a hablar Goku, sus palabras pasaron de balbuceos inaudibles a fuertes declaraciones, un sutil tono burlesco acentuado en ellas. Hasta el último de ustedes morirá aquí mismo. Exclamó Goku, la niña se atragantó al momento que tragó saliva, cuando esa sonrisa apareció en el rostro del Saiyajin, dejó de ver en él lo que intuyó en un principio, él no estaba aquí para salvar a nadie ni mucho menos, él estaba aquí para traer la muerte. La barrera que separaba lo humano de lo infernal comenzó a deteriorarse, finalmente entendió que nunca ha estado acompañada, sino que todo este tiempo ha estado rodeada de monstruos. Con una expresión que delimitaba la cordura de lo insalubre, el Saiyajin alzó su báculo en señal de amenaza. Aquellas bestias notaron la agresión y respondieron de igual manera, con una maldad propia de su calaña, se abalanzaron en contra del Saiyajin, con el absoluto propósito de hacerse con la carne que emana la esencia de su soberano, aquel que les llama y les incita. Sin embargo, no lo lograrían, porque Goku fue horriblemente más rápido, y antes de que siquiera articularan sonido de protesta, el báculo rojizo les atravesó los cuerpos con imparable ímpetu, tanto que cualquiera que no fuese él mismo, lo único visible de aquel ataque fue la línea escarlata que se manifestó en menos de una fracción de segundo, danzando solitaria y fugaz en un mundo en donde nada cambia, donde todo permanece en su sitio a cámara lenta. Lo siento, estoy ocupado, busca otro que esté disponible. Informó con sequedad, desde el otro lado de la línea donde se comunicaba, se oyó provenir un fuerte sonido de descontento, obligando al que habló a alejar el celular de su oído. Nanami, escucha, sé que estás ocupado con Itadori y que he sido bastante cretino contigo últimamente, pero esta vez estoy hablando en serio, por favor no cuelgues. Suplicó la voz del teléfono, Satoru, que hacía lo imposible por hacer que le escuchen. Resguardado de la llovizna en el confort de su habitación, Nanami liberó un suspiro frente al inconveniente Satoru Gojo, pese a lo escuchado del susodicho, fue exactamente como se mencionó instantes atrás, él no tiene tiempo que perder, no después de enterarse de la complejidad de su misión. A su lado permaneció sentado Itadori, un chico joven e inocente quien se suponía le acompañaría con propósitos de aprendizaje, pero las cosas ya no eran tan simples como antes, el destino de Itadori ahora se cernió por sobre sus palmas, el momento donde decidiría cómo morirá aquel chico estaba próximo, porque el enemigo que confrontaban era un espíritu maldito de categoría especial. El enemigo al que Itadori y yo nos enfrentamos es un categoría especial, todavía no nos hemos topado con él, pero el comportamiento que presenta nos ha demostrado que posee inteligencia, no me sorprendería si está relacionado con lo que a ti te sucedió aquella vez. Reveló Nanami, palabras de alto riesgo acarreado, que actuaron como un ancla para cualquier tipo de despreocupación en el peliblanco, al final todos tenían problemas con los que lidiar, Satoru pareció comprender lo que Nanami decía, ya que no dio nada más como respuesta. Este era el punto de inflexión que tornaba las cosas a algo más serio, y aún con todo lo dicho, el tono de aquel hechicero rubio yació estricto y severo, algo intrínseco de su persona se podría decir, sí. Aunque, quién sabe.
El silencio fue el monarca por unos breves segundos. Itadori observó a Nanami con asombro desde el paradero de su asiento. Incluso alguien ignorante al tema como lo era él entendía o suponía la gravedad de la situación. Ya no estuvo muy seguro si era buena idea que él vaya a una misión tan importante. Comprendo, siendo ese el caso, he de desearles a ambos buena suerte. Dejaré el veredicto en ti, Nanami. Confío en que sabrás qué hacer. La voz del peliblanco rompió el silencio, su voz relajada, pero seria a la vez. Incluso el modo en que se expresó fue distinto. No hubo más que sinceridad en aquellas declaraciones. Como lo dijo, dejaría todo en Nanami, aunque no sin antes anunciar aquello por lo que le llamó en primera instancia. Hay algo más que deben saber. Justo al momento que la llamada se estaba por finalizar, la voz del peliblanco resonó en la línea, deteniendo al rubio de presionar el botón de cortar la llamada a tiempo. Hay alguien cerca vagando por las afueras de donde están. Su nombre es Goku. Fui capaz de seguirle el rastro hasta que salió de las barreras de la escuela. Es joven y le falta el ojo derecho. Sabrán que es él por su peculiar cabello. Declaró el peliblanco, una información que fue inesperada para aquellos que le escucharon. Tanto aprendiz como hechicero se mostraron atentos a la intriga soltada. Hasta que salió de las barreras de la escuela. ¿De quién se trata esa persona? Con la ceja alzada habló Nanami, curioso y dudoso, aunque a este punto le costaba creer que Satoru estaba jugándole una broma. Lo lamento, pero este es un asunto bastante reciente. Hasta ahora solo ustedes y Shoko conocen esta información. Manténganse al tanto de esa persona si la ven. Él no posee energía maldita. Informó el peliblanco por última vez. Posterior a eso la llamada se cortó de repente, cosa que provocó la aparición de una vena en la frente del pelirrubio. Itadori tan solo rascó su cabeza en un gesto ingenuo. Dejando atrás parte de su frustración en un segundo suspiro, el hechicero pelirrubio guardó su celular en el bolsillo de su vestimenta. Vaya equivocado estaba en creer que la situación no podría empeorar más. Ahora resulta ser que un tipo enigmático rondaba suelto por sus alrededores. Saber si sería aliado o no fue difuso ante la carencia de información que dispuso. Ese maldito Satoru se salió con las suyas. Y no hay que olvidar que en medio de todo estaba Itadori. De primeras podría afirmar que estaría dispuesto en acompañarle pese al peligro que representa esa decisión. Por eso mismo fue que logró llegar a un acuerdo en su mente. Itadori, ven aquí un momento. Habló tras una tenue pausa de silencio. Aquel chico de cabellos rosados le escuchó claramente y tragó saliva. De alguna forma consiguió anticipar las palabras que estaban por avecinarse, cuando dio un paso al frente y miró al rostro de aquel pelirrubio. Nanami, escucha, sé bien que no soy muy útil en combate contra un oponente fuerte, pero tal vez yo pueda. Contestó Itadori, como pudo tratando de persuadir al hechicero, pero poco o nada logró hacerle cambiar de parecer. Ni siquiera alcanzó a concluir sus palabras tras haber sido subyugadas por las del pelirrubio. No, lo que harás ahora será regresar a la escuela y reunirte de vuelta con tus compañeros, y Hichi te estará esperando fuera del edificio en el auto. Anunció Nanami, sin ofrecer margen de protesta al chico aprendiz, quien al intentar refutar lo dicho, solo consiguió atorarse en un silencio opresor que le arrebató las palabras. Estás fuera, Itadori. Fin del capítulo 2.